¿qué tal a todos, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? En este video voy a traer un tema en el que casi nadie habló, algo bastante interesante y que seguro estarán sorprendidos. Les explico. Uno de los tantos archivos que aparece y que podemos leer en Assassin's Creed 4, hay uno en particular que me llama la atención, un Gmail donde se veía una charla entre los empleados de Abstergo. Entre caras conocidas estaba Melanie, que es la chica que nos guía en el transcurso de la historia, y Oliver Garnot, el CEO de Abstergo, y otros empleados que son Carmen Nero, Cleo Leslie, Christopher Derby y Evan Den, que la verdad no encontré información sobre ellos, ni tampoco fotos para darnos una idea, pero bueno, cuando leí completo Gmail me di cuenta que hay varias cositas interesantes y sorprendentes que nos mostraban que Abstergo ya estaba al tanto de los próximos proyectos que iba a lanzar y que algunos proyectos iban a ser rechazados por X razón. Así que voy a hacer un resumen de la conversación completa y vamos a destacar las cosas más importantes de esta conversación en particular. Así que más preámbulos, comencemos. La conversación comienza con Oliver diciéndole a los empleados que él estará en Chicago entre el 15 y 17, dato no menor para más adelante, y le dice también que los ejecutivos de Abstergo querrán ver el progreso de la línea Kenway, ya que quiere anunciar pronto una beta cerrada de una aplicación interfaz en la nube para consumidores. Garnot continúa diciendo que la experiencia virtual de Edward Kenway será el primer producto completo. Sería una experiencia completa con una exploración más reveladora de la era de la piratería. Se espera que la aplicación esté disponible para las próximas navidades, dice. Oliver finaliza con dos preguntas. ¿Qué otros periodos y entornos históricos se pueden explorar? ¿El sujeto 17 proporcionará suficientes datos para justificar la investigación actual? Melanie le responde: gracias por iniciar esta conversación, Oliver, y le dice la situación actual, que es que lleva un poco más de un año dirigiendo el proyecto del sujeto 17, refiriéndose a Desmond obviamente, y su equipo y ella han permitido identificar una lista de épocas interesantes para explorar, y a continuación les muestra a Oliver y a los demás empleados épocas que se pueden explorar. A ver, sin entrar en detalle, la línea patrilineal se refiere a la línea de ancestros masculinos de una persona, es decir, su padre, el padre de su padre y así sucesivamente. En cuanto a la línea matrilineal, es lo mismo, nada más que aplica solo para las madres. ¿Y cómo esto se relaciona con Desmond, que es el sujeto 17? Bueno, significa que las épocas interesantes identificadas se basan en los ancestros de Desmond. Explicado ya eso, vayamos a lo más importante. Un usuario de Reddit dedujo que las siguientes épocas se refiere a los siguientes juegos. Leslie. El Imperio Otomano del siglo XVI se refiere a Ezio en Assassin's Creed Revelation. El Renacimiento italiano del siglo XV también a Ezio. Egipto y el norte de África del siglo XIII y las guerras napoleónicas del siglo XIX, Taiwán. Él pone entre paréntesis que Unity menciona que Arnold fue al norte de África con su padre allá por el 17 y algo. Él pregunta: ¿podría ser esto una secuela? Cruzada del siglo XII, obviamente se refiere a Assassin's Creed 1 con Altair. Colonias americanas del siglo XVIII. Guerra de Independencia, obviamente esto se hace referencia a Konoken. Nueva Inglaterra y el medio oeste de Estados Unidos, y finalmente la costa pacífico de estadounidense del siglo XX. El usuario de Reddit finaliza diciendo esto: tengan en cuenta que este juego se creó antes de Unity y lo menciona. No estoy diciendo que estén haciendo juegos como Japón feudal, pero es posible. De todos modos, ¿qué opinan ustedes? ¿Hubo un post sobre esto hace algunos años? Acá se nos revela algo brutal, es que Desmond tiene más de un antepasado desparramado por el mundo. Todo lo que este usuario mencionó ya se exploró anteriormente, pero otro a punto de ser explorado. Sí, me refiero a vos, Assassin's Creed Red. A ver, con la Revolución Francesa no se confunda, Arnold no es antepasado de Desmond, ese es Carl Lynch, que es el prota de la película.
Bueno, creo que esto todos lo saben, pero bueno, había que mencionar. Bueno, sigamos. Melanie continúa diciendo que el número de ancestros es enorme, por lo que el sujeto 17 podría ofrecer mucho más sorpresa. También que no debía limitarse con el sujeto 17, sino que ella aclara que tiene antepasados que pelearon en guerras mundiales y su tatarabuelo participó en la Guerra Civil Americana. Además que afirma que su abuelo conoció al presidente Lincoln. Pero todo esto dicho llevaría tiempo, puesto que los datos no han sido secuenciados todavía. Y finaliza diciendo que si alguien tiene conexiones confirmadas, que las comparta. Se revisarán las últimas 3 décadas de muestras de industria Astergo. El sujeto 2 de industria Astergo participó en el juicio de Juana de Arco, lo que podría ser una pista interesante. Acá se nos revela algo muy sorprendente, es que Oliver Garnot le responde que el sujeto 2 es nada más y nada menos que el Dr. Warren Beatty. Sí, gente, Warren Beatty es descendiente de Juana de Arco. Esto no se lo esperaba, ¿no? Además que le dice que la muestra se recopiló al principio de los 80 y que no le parece adecuado que se juegue con el ADN del difunto Warren, ya que esto no le causaría mucha gracia a Aster. También se nos dice que su antepasado es François Xavier Garnot, célebre historiador y poeta de Quebec. No sé si lo dije bien, pero bueno. Oliver aclara que se recomienda evitar épocas modernas como el siglo XX, a menos que se encuentre algo realmente interesante, debido a que esto le causaría bastante problema al ánimo al momento de recopilar datos. Con esto dicho, es por eso que no vemos recuerdos que se ambientan en el siglo XX, pero más adelante se van a dar cuenta que los muchachos de Astergo se terminarán contradiciendo. Ya vamos a llegar ahí. Una de las empleadas llamada Chloe le responde a Oliver: es una ciudad preciosa, pero sin piratas, ninja o zombies no creo que la aventura de un historiador venda mucho. También le recuerda que los sujetos 4 y 16 están fuera de los límites. Para el que no se acuerde, el sujeto 4 es el loco de Daniel Cross y el 16 es Klein, que en un momento ayudó a Desmond. También ella menciona que se encontraron pistas de personajes interesantes en sus muestras genéticas, pero no pudo seguir debido a que Astergo alzó la voz y le pidieron que se detuviera la investigación por razones desconocidas, según ella posiblemente relacionadas con contratos militares. Ella termina diciendo que su bisabuelo fue amigo de Hemingway, Stein y Satie y Picasso cuando vivió en París en la década de 1920. No vivió ninguna aventura de acción, pero podía tener interés histórico, solo es una idea. Postdata: Chris, ¿almorzamos dentro o afuera? Acá nos damos cuenta que siguen buscando muestras del sujeto 4 y 16 para ver si encontraban algo interesante, sabiendo que el sujeto 4 y 16, valga la redundancia, estaban muertos. O sea, una cosa de loco. Oliver Garnot le responde que le encanta la generación perdida, refiriéndose obviamente a los escritores y artistas estadounidenses mencionados por Chloe, pero el enfoque que ellos le quieren dar al usuario deben tener sí o sí acción. La guerra y las operaciones en combate importante son un punto de partida, así que todo lo que tenga época de conflicto, bienvenido sea. Oliver también dice que no descarta épocas que tengan piratas y ninjas. Se puede ofrecer experiencias virtuales con piratas y ninjas, pero lo ve ficticio lo de los zombies y no se considera una buena opción para las experiencias virtuales. Otro empleado llamado Christopher agrega que su bisabuela Mel colaboró con Edmund de Valera y Michael Collins en la lucha por la independencia de Irlanda. Recuerden este dato porque más adelante tendrá una fuerte relación con el menú de Elites. Ya aclarado eso, sigamos. También le dice a Oliver que existen datos documentados sobre la zombificación, especialmente en los rituales vudú de Haití. No se trata de magia al estilo Hollywood, pero sí es un tema escalofriante. Se podría investigar más sobre el vudú y la zombificación en Haití para las experiencias virtuales, afirma Chris.
Chris le dice también que en Assassin's Creed Liberation, Evelyn entró en contacto con Ungas Voodoo. Su mentor Agathe realizaba prácticas extrañas que podrían ser interesantes para las experiencias virtuales. Chris finaliza diciéndole a Chloe que prefiere comer afuera, ya que quiere probar el nuevo restaurante vegetariano. A ver chicos, yo jugué Assassin's Creed Liberation, pero no recordaba que el mentor de Evelyn era una especie de brujo. Pero bueno, siga. Otra empleada llamada Kaman entra en la conversación diciendo que le preocupa que la tecnología se use solo para entretener y no para educar. Ella dice que no es que esté en contra de la violencia como concepto, solo cree que la violencia tampoco es tan interesante llegando a cierto punto. Eso es todo, la vida tiene mucho más matices y creo que podríamos explorarlos. Ella propone explorar recuerdos de personas que trabajaron con grandes figuras como Albert Einstein y Charles Darwin. Mostremos el potencial del ser humano en momentos históricos. Para finalizar esta conversación, Oliver Garneau le dice a todos muy molesto que la idea de usar la tecnología para la educación le parece una idea bastante estúpida y no es rentable. Ellos se limitarán al entretenimiento que más les genere ingresos. Él sugiere temas como el Jack el Destripador, la Revolución Francesa, el oeste americano y Gengis Khan por su atractivo comercial. Él no quiere explorar historias aburridas, sino que algo que genere ingresos, que es lo que más le importa. Oliver termina diciendo: Eva, hablemos en persona, refiriéndose al empleado que estuvo en la conversación pero no participó, dejándonos con el misterio de qué se tratará. Bueno, en conclusión, la verdad es que estuvo muy interesante la conversación, sobre todo la manera de pensar de algunos empleados. Si se dieron en cuenta, a algunos de ellos le importa más el dinero y a otros de educar y aprender sobre la historia de la humanidad. Si escucharon atentamente, hubo varias referencias a juegos de la saga que posteriormente iban a terminar saliendo y otros dejándonos con las ganas de qué pudo haber sido esa época en un juego de Assassin's Creed. Ahora pasemos a hablar sobre el menú Alice. ¿Qué tiene que ver esto con lo hablado recientemente? Bueno, déjeme decirle que el menú Elite guarda mucha relación con el correo electrónico. Para eso hay que saber qué es el menú Elite. Sin entrar en muchos detalles, Elite, o en español si quieren, Hélice, es un software basado en la nube desarrollado por Abstergo Entertainment. Como podemos comprobar, Abstergo ya terminó de hacer la aplicación, algo que si prestaron atención en el correo electrónico estaba en desarrollo recién. Bueno, como podemos ver en Assassin's Creed Unity, el menú Elite presenta al usuario 12 recuerdos, 9 de los cuales corresponde a eventos relacionados con 8 juegos de la saga. Sin embargo, los jugadores solo pueden acceder a la tragedia de Jacques de Molay. En esta imagen lo único que nos interesa son los asesinos que aparecen más abajo, cuya identidad son totalmente desconocida, ya que no sabemos su nombre, sino el nombre del recuerdo. Bueno, averiguando un poco de ello, de la poca información que tiene, vamos a repasar a cada uno de ellos. Empecemos por el que se titula The Blade Cross, o en español si quieren, la cruz afilada. Es un asesino romano que operó en el Imperio Romano, obviamente, durante el ascenso de Constantino I como emperador en el siglo IV. En 330 el asesino estuvo junto a Constantino I y fue testigo del nacimiento de Constantinopla. Si le suena, en la ciudad que visitamos en Assassin's Creed Revelation. Lamentablemente, el 29 de mayo de 1453 los otomanos tomaron Constantinopla, poniendo fin al Imperio Bizantino. La ciudad fue renombrada como Estambul, se convirtió en la nueva capital del poderoso dominio otomano. Esa es toda la información que tenemos sobre este personaje. Lo que es la antigua Roma es en el lore de Assassin's Creed, sí que hay mucha tela para cortar. Veo potencial para un juego así. Ahora pasemos al asesino que está ubicado en el medio. El nombre del recuerdo es Jazz Hunky. Bueno, perdón si lo menciono para el culo, pero bueno. O en español, asesino de la era Jazz.
Lo que sabemos de este personaje que es un asesino estadounidense que operó en los Estados Unidos durante la era del jazz en la década de 1920. Durante esa misma década este asesino entró en contacto con los autores Ernest Hemingway, Gertrude Stein y Francis Scott Fitzgerald. Los tres fueron escritores durante la época del jazz. Bueno, y esa es toda la información que tenemos sobre este asesino, que la verdad su atuendo es bastante facherísimo. Por último y no menos importante, el asesino irlandés. Su memoria se lo ve con el nombre de Hell in Invernia, o en español Infierno en Invernia. Este asesino estuvo en 1919 hasta 1921 luchando en la guerra de la independencia de Irlanda como miembro del ejército republicano irlandés contra los británicos, que terminó en victoria irlandesa. Bueno, como podemos ver son bastante interesantes, de la poca historia que tiene este trío de asesinos, que la verdad te dan ganas de saber más sobre ello. Y si lo notaron, podemos ver que al final utilizaron memoria genética sobre dos asesinos que pertenecen al siglo XX, algo un poco más cerca a la actualidad. Por eso les dije que Abstergo se terminaran contradiciendo. Otro detalle muy interesante es que se le cumplió la petición a dos empleados de Abstergo. Uno de ellos es Christopher, quien puso como idea que su bisabuela Mel colaboró con Eamon de Valera y Michael Collins en la lucha por la independencia de Irlanda, que se relaciona mucho con el asesino irlandés que acabamos de hablar. La otra empleada es Chloe, que tiró como una idea para explorar que su bisabuelo fue amigo de Hemingway, Stan Settin y Picasso en la década de 1920. Justamente en la época estaba presente el asesino de la era jazz. Es bastante curioso que en el caso de este empleado, debido a que Oliver ganó como mandamás, en ese momento le rechazó la idea, ya que él quería algo más violencia y acción. Bueno, al final lo tuvo en su viaje a Chicago, pero no de la manera que él esperaba. Guiño guiño. Bueno, espero que les haya gustado el video. No se olviden de dar like, comenta qué es lo que más te sorprendió, en qué época de la que viste en este video te hubiera gustado ver en un juego. Y suscríbanse para más videos de Assassin's Creed. Chao, chao.